Hay gente que pasa el día entero siendo arrastrada fuera de sí. A un mensaje le cambia el ánimo, una mirada le cambia el clima interno, una respuesta cortante le arruina la mañana, un retraso le desordena el pecho, una crítica, por pequeña que sea, se queda resonando durante horas. Y cuando llega la noche, el cansancio no viene solo de lo que ocurrió, viene de la cantidad de veces en que saliste de tu centro para reaccionar a cosas que ni siquiera merecían tanto espacio dentro de ti. Tal vez ya hayas sentido esto de una manera silenciosa, casi difícil de explicar, como si la paz existiera, pero estuviera siempre siendo interrumpida, como si bastara un pequeño detalle para arrancarte de ti mismo. Y es exactamente aquí donde comienza el cambio, porque la mayoría de las personas cree que el problema está en el mundo, en la gente difícil, en los días caóticos, en las injusticias, en las presiones, en las provocaciones. Pero el estoicismo hace una revelación incómoda y liberadora al mismo tiempo. No es el mundo el que decide el tamaño de tu perturbación, es la forma en que te relacionas con él. Y cuando entiendes esto, de verdad, algo muy importante empieza a ocurrir dentro de ti. Dejas de sentirte rehén de todo. Dejas de vivir en el reflejo automático. Aprendes a proteger tu propia paz, sin necesidad de huir de la vida. Entonces quédate conmigo hasta el final, porque estas 7 lecciones estoicas no sirven solo para volverte más tranquilo, sirven para devolverte una especie de soberanía interior que mucha gente perdió sin darse cuenta. Y si en algún momento de esta reflexión sientes que este tipo de contenido le habla a una parte profunda de tu vida, suscríbete al canal, deja tu like y escríbeme en los comentarios la frase "Yo elijo paz". A veces, una decisión interior necesita ser nombrada para empezar a ganar fuerza. Existe un error muy común que agota emocionalmente a las personas, y ese error es imaginar que madurez significa reaccionar mejor. En realidad, muchas veces madurez significa reaccionar menos. No porque te hayas vuelto indiferente, no porque hayas dejado de sentir, no porque te hayas vuelto frío, sino porque finalmente entendiste que no todo merece acceso a tu sistema nervioso, a tu tiempo, a tu corazón y a tu energía mental. Ese es un detalle que pocas personas perciben. El agotamiento emocional rara vez nace solo de los grandes acontecimientos. Nace de la acumulación de pequeñas reacciones innecesarias. Es el comentario que revives mentalmente. Es la discusión que sigue dentro de tu cabeza después de haber terminado. Es el miedo anticipado a algo que ni siquiera ha ocurrido. Es la necesidad de corregir toda injusticia, responder toda provocación, explicar todo malentendido, controlar toda posibilidad. Y poco a poco, la persona va perdiendo la paz. No porque la vida se haya vuelto imposible, sino porque empezó a entregar su estabilidad a todo lo que la toca. Los estoicos entendieron esto con una claridad impresionante. No buscaban una vida sin problemas, buscaban una mente que no fuera secuestrada por cada oscilación del mundo. Y eso lo cambia todo, porque te saca de la posición de víctima de las circunstancias y te pone en la posición de guardián de tu propia vida interior. La primera lección es simple de decir, pero difícil de vivir. A no todo merece una respuesta tuya. Parece obvio, pero no lo es, porque al ego le encanta la sensación de importancia que nace cuando nos sentimos obligados a responderlo todo, rebatirlo todo, arreglarlo todo, participar en todo. Hay personas que viven como si cada comentario fuera un llamado, cada provocación fuera una convocatoria, cada error ajeno fuera un problema personal. Y sin darse cuenta, se vuelven emocionalmente disponibles para el caos. Imagina a alguien que entra en todas las batallas del día, responde con irritación al conductor apresurado, discute con el empleado grosero, se ofende por el tono de voz de su pareja, se toma al pecho el retraso de alguien, se queda dándole vueltas a una publicación que vio en las redes sociales, intenta demostrar su valor en una conversación que ni siquiera debería existir. Al final del día, esa persona dice que el mundo es agotador, pero tal vez lo que la está agotando no sea el mundo. Tal vez sea la incapacidad de elegir dónde poner su propia energía. Séneca tenía una visión muy lúcida sobre esto. No es que la vida sea corta. Muchas veces somos nosotros quienes la desperdiciamos. Y una de las formas más silenciosas de desperdiciar la vida es ofrecer demasiada atención a lo que no la merece. La atención es tiempo de vida. La atención es destino. La atención es poder vital. Cuando le das demasiada atención a lo que te hiere superficialmente, te falta atención
para aquello que podría fortalecerte profundamente. Tal vez conozcas a alguien así, o tal vez, con honestidad, reconozcas eso en ti. Personas que sienten una urgencia interna de reaccionar, como si el silencio fuera debilidad, como si no responder fuera perder, como si dejar pasar algo fuera una forma de humillación. Pero aquí hay una inversión poderosa. A muchas veces responder es perder, porque pierdes paz, pierdes nitidez, pierdes energía, pierdes grandeza. No toda provocación merece una explicación. No toda grosería merece confrontación. No toda opinión merece defensa. No toda interpretación equivocada necesita ser corregida. Hay batallas que solo continúan porque tú entras en ellas. Hay incendios que solo crecen porque les llevas oxígeno. Hay situaciones que mueren por falta de reacción. Y eso no es cobardía. Eso es discernimiento. El hombre o la mujer realmente fuertes no son aquellos que ganan todos los enfrentamientos. Son aquellos que saben cuáles enfrentamientos no valen su alma. Piensa en cuánta paz ya has entregado intentando ser comprendido por quien no quería comprender, intentando ser validado por quien ya había elegido no ver tu valor, intentando defenderte de acusaciones que hablaban más del otro que de ti. Eso drena la vida de una manera invisible, porque el cuerpo incluso sale de la escena, pero la mente sigue allí, dialogando con fantasmas, armando argumentos, imaginando respuestas mejores, intentando salvar una imagen. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que lo que están protegiendo es la dignidad, cuando en realidad están protegiendo el orgullo. La dignidad no necesita espectáculo. La dignidad no grita para ser reconocida. La dignidad sabe retirarse. La dignidad sabe no explicarse más de lo necesario. La dignidad sabe preservar el silencio cuando insistir ya sería un rebajamiento interior. Entonces la primera práctica para dejar de reaccionar a todo es esta antes de responder. Pregúntate si eso merece el precio de tu paz. Ni el precio de tu opinión, ni el precio de tu razón, el precio de tu paz. Esa pregunta lo cambia todo, porque de pronto empiezas a ver que muchos conflictos no merecen tu presencia interna. La segunda lección es aún más profunda. A lo que te perturba no siempre es el hecho, sino el significado que le das. Esta es una de las claves centrales del estoicismo. Y cuando entra de verdad en la conciencia, la vida entera empieza a ser reinterpretada. Una persona tarda en responderte. ¿Qué ocurrió objetivamente? Solo eso tardó en responderte, pero en segundos. La mente construye narrativa. Me está ignorando. Es algo mal, no soy importante. La gente siempre se aleja. ¿Notas el salto? El hecho fue pequeño, la interpretación fue gigantesca, y la reacción emocional nació más de la interpretación que del acontecimiento. Eso vale para casi todo. Una mirada más fría, ante una invitación que no llegó, ante un plan que falló, una crítica recibida, un comentario seco, un cambio de comportamiento. El sufrimiento aumenta cuando la mente transforma el hecho en un juicio total sobre sí misma, sobre el otro y sobre el futuro. Marco Aurelio se repetía a sí mismo la necesidad de ver las cosas como son, despojadas del adorno mental que las dramatiza. Porque cuando miras un acontecimiento sin añadirle capas emocionales automáticas, casi siempre se vuelve más manejable. Tal vez aquí exista un detalle decisivo que pocas personas perciben en reaccionar demasiado. Es muchas veces creer demasiado en las primeras interpretaciones de la mente, y la mente apresurada no es sabia. La mente herida no es justa. La mente cansada exagera. La mente insegura lo personaliza todo. La mente ansiosa anticipa catástrofes. La mente orgullosa transforma cualquier incomodidad en amenaza. Por eso, no basta con sentir. Hay que investigar qué se está contando detrás del sentimiento. Cuando algo te toca, la pregunta no es solo ¿qué estoy sintiendo? La pregunta más madura es ¿qué historia está contando mi mente sobre esto? Tal vez descubras que te sientes rechazado no porque haya rechazo real, sino porque se activó un patrón antiguo. Tal vez descubras que te enfureciste no porque hubiera un ataque grave, sino porque tu deseo de control fue frustrado. Tal vez notes que una pequeña falla externa abrió una gran herida interna. Y eso cambia la forma en que te relacionas con tus propias reacciones, porque en lugar de obedecerlas inmediatamente, empiezas a comprenderlas. El estoicismo no enseña represión, enseña interpretación consciente. Eso es muy distinto. Reprimir es empujar hacia abajo, es fingir que no sentiste, es endurecerte por fuera
mientras te desordenas por dentro. Ya la interpretación consciente es mirar el acontecimiento y decir, no estoy obligado a aceptar la primera versión que mi mente produjo. En eso trae una libertad silenciosa, pero inmensa. Imagina cuánto de tu paz ya fue robado por suposiciones, por conclusiones precipitadas, por lecturas emocionales hechas en el calor del instante. Cuánto dolor innecesario nació, no de lo que ocurrió, sino de lo que dedujiste. Y aquí está la belleza de esta segunda lección en sí. La interpretación amplía la perturbación. La interpretación también puede devolverte la paz. En vez de pensar, están contra mí quizás y solo. Las personas también tienen días difíciles. En vez de concluir, fallé otra vez. Quizás sea cometí un error. Y eso no define quién soy. En vez de vivir, perdí el control de todo. Quizás sea no todo está bajo mi control. Y eso siempre fue verdad. Fíjate cómo el alma respira diferente cuando la mente deja de incendiar lo que ocurrió. La tercera lección es el entrenamiento del intervalo. Entre el impulso y la respuesta existe un pequeño espacio. Y es dentro de ese espacio donde comienza la libertad. El problema es que la mayoría de las personas no vive en ese espacio. Vive pegada al impulso, siente y ya reacciona. El cuerpo se tensa y la lengua acompaña. El corazón se acelera y la decisión sale sin filtro. La emoción sube y el comportamiento obedece. Después viene el arrepentimiento. Después viene la vergüenza. Después viene el intento de arreglar lo que se dijo, lo que sí. Y lo que se arruinó en un segundo. Pero el estoicismo es en gran parte el arte de alargar ese intervalo. No porque el sentimiento desapareció, sino porque dejaste de ser esclavo de la primera descarga interna. Epicteto enseñaba que no somos perturbados por las cosas en sí, sino por los juicios que hacemos sobre ellas. Solo que hay una implicación práctica en eso que mucha gente ignora para examinar el juicio. Antes necesitas interrumpir la prisa por reaccionar. Sin pausa, no hay conciencia. Sin conciencia, no hay elección. Sin elección, vives en automático. Tal vez pienses que eso suena bonito, pero demasiado difícil en la vida cotidiana. Y es verdad, nadie instala esa pausa de un día para otro, se entrena. Y ese es el punto que diferencia a quien admira la sabiduría de quien realmente la practica. La práctica empieza en el cuerpo, porque cuando la emoción sube, el cuerpo lo sabe antes que la mente. La mandíbula se aprieta, el pecho se calienta, la respiración se acorta, los hombros se elevan, el tono de voz cambia. El impulso quiere salir. Si aprendes a notar estas señales, ya habrás conquistado una ventaja inmensa, porque percibir el inicio de la tormenta es diferente a ya estar siendo arrastrado por ella. Una persona que quiere dejar de reaccionar a todo necesita crear rituales simples de desaceleración. 3 respiraciones antes de responder. Un vaso de agua antes de discutir. 10 minutos antes de enviar el mensaje que nació de la rabia. Una caminata breve antes de decidir. El silencio de una noche antes de dar la respuesta definitiva. Puede parecer poco, pero son gestos pequeños que preservan grandes destinos. Existe una fuerza casi invisible en quien logra esperar un poco antes de actuar. No es pasividad, es gobierno interno. Y ese gobierno interno necesita ser construido como quien entrena un músculo que estuvo débil durante años. Al principio, la persona todavía reacciona demasiado. Todavía se da cuenta demasiado tarde. Todavía repite viejos patrones. Pero poco a poco, algo cambia. Empieza a observarse más temprano. Empieza a reconocer el disparador antes de la explosión. Empieza a percibir que aquello que parecía imposible de contener era, en realidad, un hábito de impulsividad reforzado por repetición. Y aquí hay un giro profundo. A muchas personas dicen, yo soy así, cuando deberían decir, me acostumbré a funcionar así. Una frase aprisiona, la otra permite el cambio. No naciste condenado a ser rehén de tu propio temperamento. Puedes entrenar el tiempo de tu respuesta. Puedes convertirte en alguien menos reactivo. Puedes aprender a no entregar tu comportamiento a cualquier incomodidad que aparezca. Y eso transforma no solo tu paz, sino también tus relaciones, porque mucha destrucción emocional no viene de la maldad, viene de la incapacidad de soportar unos segundos de incomodidad sin actuar contra uno mismo y contra los demás. La cuarta lección toca un dolor muy común. Deja de personalizar el comportamiento ajeno. Esta quizás sea una de las mayores fuentes de sufrimiento invisible de la vida adulta. Alguien está distante y tú crees que es por tu culpa. Alguien habla de forma seca
y ya te sientes disminuido. Alguien cambia de humor y asumes que hiciste algo mal. Alguien no reconoce tu esfuerzo y lo transformas en un veredicto sobre tu valor. Es impresionante cómo el ser humano, cuando está emocionalmente vulnerable, tiende a colocarse a sí mismo en el centro de todo lo que ocurre a su alrededor. Pero la verdad es que gran parte del comportamiento de los demás habla más de su mundo interno que de ti. La persona brusca puede estar agotada. La persona ausente puede estar confundida. La persona crítica puede estar llena de conflictos consigo misma. La persona fría puede haber aprendido a sobrevivir cerrándose. La persona agresiva puede estar en guerra por dentro. Eso no justifica todo. No significa tolerar abuso. No significa aceptar faltas de respeto. Significa solamente comprender una cosa liberadora. No todo es personal. Cuando dejas de personalizarlo todo, un peso enorme sale de tus hombros. Porque dejas de vivir preguntándote todo el tiempo que hiciste mal, qué deberías haber dicho, cómo podrías haber sido mejor, por qué el otro actuó de esa manera. Entiendes que el otro no es un espejo perfecto de tu valor. El otro es una persona atravesada por su propia historia, por sus propios miedos, por sus propias faltas de conciencia. Y eso calma el corazón, no porque dejes de notar lo que duele, sino porque dejas de transformar cada comportamiento ajeno en un diagnóstico sobre ti. Hay personas que pasan la vida entera intentando merecer delicadeza de quien no sabe ofrecerla, intentando despertar claridad en quien vive en la confusión, intentando cosechar madurez de quien todavía actúa por impulso, intentando encontrar reciprocidad en quien solo conoce utilidad. Y el resultado es devastador. Se sienten constantemente insuficientes, pero quizá la verdad sea mucho más simple y mucho más dura. Quizá no estés recibiendo poco porque vales poco. Quizá estés esperando demasiado de quien tiene poco que ofrecer en ese nivel de conciencia. Marco Aurelio observaba la naturaleza humana con realismo. Sabía que las personas se equivocan, actúan mal, proyectan sus conflictos y se pierden en pasiones desordenadas. El punto no era volverse amargo por eso, sino no sorprenderse ingenuamente todo el tiempo. Esa es una forma de proteger la paz. Cuando entiendes que el mundo está habitado por personas imperfectas, heridas, vanidosas, confusas y muchas veces inconscientes, sufres menos por su comportamiento. No porque te volviste cínico, sino porque te volviste lúcido. Y la lucidez es una protección inmensa. Evita que implores coherencia donde hay desorden. Evita que esperes profundidad donde solo existe superficialidad. Evita que te rompas intentando transformar al otro en aquello que todavía no eligió ser. A veces, el mayor gesto de paz no es convencer, corregir o insistir. Es simplemente ver con claridad y ajustar la distancia. Ese es un detalle decisivo. No todo alejamiento es rechazo. Muchas veces es inteligencia emocional. La quinta lección quizá incomode a algunas personas, porque desmonta una fantasía muy presente. La paz no es solo un estado interno. La paz también exige límites. Mucha gente habla de serenidad, como si bastara con pensar diferente, pero no existen ambientes que enferman. Existen relaciones que drenan. Existen dinámicas que desorganizan el alma. Existen personas que viven invadiendo, presionando, manipulando, cobrando, faltando al respeto, provocando, poniendo a prueba. Y querer permanecer en paz sin aprender a poner límites es como querer mantener una casa limpia con la puerta abierta para que cualquiera entre con los zapatos llenos de barro. La paz interior no es solo meditación, reflexión y autoconciencia. También es frontera, también es criterio, también es saber decir no sin una culpa exagerada. Aquí es donde muchas personas buenas se pierden. Confunden bondad con disponibilidad total. Confunden amor con autoabandono. Confunden paciencia con permanencia en lugares que las hieren repetidamente. Y después se preguntan por qué están siempre agotadas. El estoicismo no enseña sumisión emocional, enseña responsabilidad sobre uno mismo. Si algo depende de ti, entonces también depende de ti proteger el terreno de tu mente. Eso significa que, a veces, necesitarás ser malinterpretado para permanecer en paz. Necesitarás decepcionar expectativas para no traicionarte a ti mismo. Necesitarás salir de conversaciones que ya perdieron la dignidad. Necesitarás no contestar de inmediato, no responder en el momento, no explicarte tanto, no aceptar ciertos tonos,
no exponerte a ciertos excesos. Hay personas que solo respetan el límite cuando sienten la consecuencia de ese límite. Y aquí surge un miedo muy humano. Pero, ¿y si creen que cambié? ¿Y si piensan que me volví frío? ¿Y si me llaman difícil? La pregunta más importante es otra. ¿Cuánta paz seguirás entregando para mantener una imagen de agradabilidad? Porque hay gente que sacrifica su salud emocional para seguir siendo vista como accesible, comprensiva, disponible y amable. Solo que una paz construida a costa de la propia anulación no es paz, es agotamiento elegante. Los límites más difíciles no siempre son los grandes, a veces son los pequeños. No discutir por mensaje cuando el tema exige presencia. No contestar llamadas a cualquier hora. No continuar una conversación cuando el respeto terminó. No decir que sí por impulso. No ofrecerte a resolverlo todo. No absorber el humor de todo el mundo. No abrir tu intimidad a quien aún no ha demostrado la madurez necesaria para recibirla. Eso cambia completamente el modo en que la vida entra en ti. Porque sin límites, la persona se vuelve un pasillo sin puertas. Todo pasa. En todo resuena. En todo invade. Y después llamas sensibilidad a lo que, en realidad, es falta de protección emocional. Ser sensible no es el problema. El problema es ser sensible sin estructura. El problema es tener el corazón abierto sin filtro. El problema es tener compasión por los demás y ninguna responsabilidad con tu propio desgaste. Y aquí hay una reinterpretación importante. Al decir no a ciertas dinámicas, no es cerrar el corazón, es preservar la capacidad de amar sin enfermar. La sexta lección es quizá la más conocida del estoicismo, pero también una de las menos vividas. Necesitas aceptar que hay cosas que no dependen de ti. Parece simple. Todo el mundo ya oyó esto, pero pocos realmente organizaron su vida a partir de este principio. El sufrimiento aumenta radicalmente cuando intentas controlar aquello que nunca estuvo en tus manos. La opinión de los demás, el tiempo de las cosas, el pasado, el reconocimiento, la reacción ajena, el resultado exacto de tus esfuerzos, el amor de alguien, la fidelidad de quien prometió, la permanencia de ciertas personas, la ausencia de pérdidas, la velocidad de la sanación. Nada de eso está totalmente bajo tu mando. Y aún así, mucha gente vive como si pudiera, con el esfuerzo suficiente, controlarlo todo. Ahí nace la reactividad constante, porque cada vez que la realidad se escapa de la expectativa, la persona se irrita, se desespera, se desorganiza, se resiente. No es solo el dolor del acontecimiento, es el dolor de ver. Rota la ilusión de control. Epicteto fue de una claridad casi quirúrgica en esta cuestión. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Y la sabiduría comienza cuando separas una de la otra con honestidad. El problema es que al ego le encanta odiar esa separación. El ego quiere controlar lo que el otro siente, quiere garantizar resultados, quiere impedir decepciones, quiere administrar impresiones, quiere anticipar el futuro, quiere domesticar lo imprevisible. Pero la vida no negocia en ese nivel. La vida siempre tendrá una parte indomable. Siempre habrá algo fuera del guión. Siempre habrá algo escapando de tus manos. Y luchar contra ese hecho básico de la existencia es una fuente permanente de perturbación. Las personas reactivas muchas veces no son solo temperamentales. Están agotadas de intentar sostener un mundo que no puede ser sostenido. Reaccionan porque no soportan el límite de su propia potencia. Reaccionan porque confunden aceptación con derrota. Reaccionan porque creen que, si sueltan un poco, todo se derrumbará. Pero aceptar lo que no depende de ti no es renunciar a la vida, es renunciar a la guerra equivocada, es redirigir la fuerza. En vez de intentar controlar la opinión de los demás, trabajas tu integridad. En vez de intentar garantizar que nadie te decepcione, fortaleces tu discernimiento. En vez de intentar impedir todas las pérdidas, cultivas recursos internos para atravesarlas. En vez de exigir que el mundo sea predecible, te vuelves más estable por dentro. ¿Notas la diferencia? La energía no desaparece, cambia de dirección. Y ese cambio de dirección es una de las mayores fuentes de paz que existen, porque el corazón empieza a descansar cuando entiende que su tarea no es controlar la vida entera. Su tarea es cuidar su parte con dignidad, hacer lo correcto, actuar con claridad, hablar con verdad, decidir con conciencia y después
soltar lo que no pertenece a su dominio. Eso no disminuye la acción, purifica la acción. Sigues haciendo lo que puedes, pero dejas de enloquecer con lo que nunca pudiste controlar. Tal vez estés viviendo exactamente ese conflicto en alguna área de tu vida, queriendo controlar el ritmo de alguien, el resultado de un proceso, el desenlace de una relación, la forma en que serás recordado, la reacción que vendrá después de una decisión difícil. Y detrás de ese intento casi siempre existe un miedo profundo. El miedo a perder, el miedo a no ser suficiente, el miedo a equivocarte, el miedo a ser injustamente tratado, el miedo a sufrir. Pero la búsqueda de control absoluto no elimina el sufrimiento, solo añade tensión a lo inevitable. La vida se vuelve demasiado pesada cuando quieres sostener con las manos aquello que solo puede ser atravesado con madurez. Y aquí es donde nace una serenidad más verdadera, la serenidad de quien hace lo mejor que puede y no transforma el resto en prisión mental. Esa persona sigue sintiendo, sigue importándole, sigue actuando, pero no se quiebra tanto ante lo que se escapa, porque ya entendió algo esencial en la paz. No es tener garantía sobre todo, la paz es tener alineación con lo que depende de ti, incluso cuando lo demás es incierto. La séptima lección cierra todas las anteriores, porque sin ella, las otras se convierten solo en buenas ideas. Tu paz necesita ser construida antes de la crisis. Este es un punto decisivo. Mucha gente busca serenidad solo cuando el caos ya comenzó, solo cuando la discusión explotó, solo cuando la ansiedad apretó, solo cuando el dolor se hizo grande, solo cuando la vida se salió de sus rieles. Y claro, en esos momentos todavía es posible recuperar el centro, pero el estoicismo enseña algo más profundo, la paz más sólida se prepara en la vida cotidiana, cuando no está ocurriendo nada urgente. Es en el silencio común de los días donde fortaleces la mente para no ser arrastrado por cualquier viento. Marco Aurelio escribía para sí mismo no en momentos ideales, sino en medio del peso del imperio, de la guerra, de la responsabilidad y de la fragilidad humana. Entrenaba el pensamiento, entrenaba la perspectiva, entrenaba el recuerdo de lo que importa, porque sabía que, si esperaba a la tormenta para aprender a navegar, ya comenzaría en desventaja. Eso también vale para ti. La persona que quiere dejar de reaccionar a todo necesita crear un centro interior habitual. Necesita tener prácticas que la devuelvan a sí misma. Pueden ser unos minutos de silencio al despertar antes de que el mundo empiece a invadir. Puede ser una oración sincera, una meditación, una lectura breve, un cuaderno donde escribes aquello que necesitas ordenar por dentro. Puede ser una caminata sin estímulos, solo para escucharte. Puede ser el hábito de revisar el día por la noche y preguntarte, ¿dónde me perdí hoy? ¿Dónde mantuve mi eje? ¿Qué me robó energía sin necesidad? ¿Qué puedo hacer diferente mañana? Estas preguntas parecen pequeñas, pero reeducan la conciencia. Empiezan a producir una presencia que antes no existía. Y la persona percibe que no necesita vivir solamente en modo reacción. Puede vivir en modo observación, elección, intención. Existe un error muy común en relación con la paz. Mucha gente piensa que paz es ausencia de conflicto. No lo es. Paz es capacidad de permanecer entero mientras el conflicto existe. Paz no es una vida donde nada te frustra. Paz es no perderte a ti mismo cada vez que algo te frustra. Paz no es silencio externo. Paz es orden interno. Y ese orden no aparece por casualidad. Se cultiva. Hay un tipo de alma que solo aprende en el impacto. Y hay otro tipo que aprende también en la reflexión. El estoicismo te invita a este segundo camino. Un camino en el que la mente no es entrenada solo por el dolor, sino también por la conciencia anticipada. Empiezas a imaginar cómo quieres actuar frente a lo inevitable. Empiezas a recordarte, antes de que comience el día, que encontrarás personas difíciles, desencuentros, imprevistos, irritaciones, retrasos, ingratitudes, interpretaciones equivocadas, no para volverte pesimista, sino para no ser tomado por sorpresa, como si el mundo hubiera traicionado un acuerdo que nunca hizo. Esta preparación cambia mucho tu reactividad, porque gran parte de la perturbación nace del asombro infantil frente a la realidad. ¿Cómo que esto pasó? ¿Cómo que me trataron así? ¿Cómo que salió mal? La mente preparada sufre, pero no se escandaliza tanto. Y aquí llegamos a algo muy hermoso.
en proteger tu paz. No es cerrarte a la vida, es elegir la forma en que vas a permanecer en ella. No necesitas volverte piedra, no necesitas perder sensibilidad, no necesitas convertirte en alguien distante, frío o emocionalmente anestesiado. El estoicismo genuino nunca fue una invitación a la sequedad, fue una invitación a la libertad interior. La diferencia es enorme. La persona libre interiormente siente, pero no es arrastrada por todo. Ama, pero no se abandona. Le importa, pero no se disuelve. Escucha, pero no absorbe todo. Observa, pero no entra en toda turbulencia. Entendió que la paz no es pasividad, es fuerza organizada, es delicadeza con estructura, es presencia sin servidumbre emocional. Y eso, en un mundo que recompensa el exceso, la urgencia y la reacción instantánea, se vuelve casi revolucionario. Tal vez, escuchando todo esto, te des cuenta de que durante mucho tiempo creíste que reaccionar era señal de autenticidad. Yo soy verdadero. Yo digo las cosas, no me llevo el desaire a casa, muestro lo que siento ampero. La madurez no es volcar todo lo que sientes en tiempo real. Eso muchas veces es solo impulsividad romantizada. La verdadera autenticidad no está en reaccionar a todo, está en actuar de forma coherente con tus valores, incluso cuando la emoción quiere otra cosa. La persona madura no es la que expresa cualquier impulso, es la que elige lo que merece expresión. Parece un detalle, pero eso cambia familias, matrimonios, amistades, ambientes de trabajo, la relación con uno mismo. ¿Cuántas heridas podrían haberse evitado si alguien hubiera respirado antes de hablar? ¿Cuántas conexiones podrían haberse preservado si alguien hubiera distinguido dolor de verdad momentánea? ¿Cuántas noches de paz podrían haberse salvado si un mensaje no hubiera sido enviado en el pico de la rabia? Existe sabiduría en no obedecer inmediatamente a lo que el corazón siente en el calor del instante. Otra confusión común es imaginar que quien protege su paz se volvió acomodado. Pero observa con atención. Hay una diferencia inmensa entre una persona apática y una persona pacificada. La apática dejó de sentir. La pacificada aprendió a seleccionar. La apática se desconectó. La pacificada se gobierna. La apática no se interesa. La pacificada se interesa sin destruirse. Por eso, muchas veces, quien todavía vive en el caos interpreta mal a quien eligió serenidad. Llama frialdad a lo que es sobriedad. Llama distancia a lo que es límite. Llama orgullo a lo que es respeto propio. Llama cobardía a lo que es negarse a entrar en discusiones inútiles. Y si quieres proteger tu paz, necesitarás soportar algunas interpretaciones equivocadas. Ese también es un precio de la madurez. No siempre podrás explicar tu cambio a quienes se beneficiaban de tu desorganización. No siempre lograrás que todos entiendan por qué ahora respondes menos, te expones menos discuchis, menos toleras, menos ciertos accesos. Algunas personas sienten tu paz como rechazo porque estaban acostumbradas a acceder a ti sin criterio. Y aquí hay una verdad importante. No toda incomodidad que el otro siente frente a tu límite es culpa tuya. Existe aún un aspecto más íntimo de este camino. Dejar de reaccionar a todo también significa hacer las paces con tu propio mundo interno, porque, en muchos casos, la reacción exagerada no nace solo del presente, nace del pasado no elaborado. Una palabra toca algo antiguo, un silencio despierta un abandono antiguo, una crítica activa, una vergüenza antigua, un retraso reenciende una sensación antigua de falta de importancia. Y sin darte cuenta, reaccionas a la hora con la intensidad de ayer. Por eso el camino hacia la paz no es solo filosófico, también es profundamente humano. Exige que te observes con compasión, exige que reconozcas tus heridas sin transformarlas en identidad, exige que entiendas que algunos disparadores no son debilidad moral, sino áreas que aún necesitan cuidado, conciencia y reeducación. El estoicismo, cuando se comprende bien, no ignora esta dimensión, ofrece estructura para que no seas gobernado por ella. Dice, en esencia en sí, existe dolor, pero el dolor no necesita decidir tu carácter. Tal vez una de las imágenes más hermosas para entender esto sea la de una casa interior. Durante mucho tiempo, quizá tu casa vivió con las puertas demasiado abiertas. Cualquier ruido entraba, cualquier opinión resonaba, cualquier rechazo desordenaba los muebles, cualquier contrariedad derribaba algo por dentro. Ahora, estas 7 lecciones empiezan a devolverte arquitectura. La primera,
enseñó que no todo ruido merece tu apertura. La segunda enseñó que muchas veces el ruido gana fuerza por el significado que le añades. La tercera enseñó a crear un vestíbulo entre el impacto y la respuesta. La cuarta mostró que no todo movimiento del lado de afuera es sobre ti. La quinta puso puertas, llaves y fronteras. La sexta mostró que no necesitas controlar toda la calle para mantener tu casa en orden. Y la séptima reveló que una casa fuerte no se improvisa en la tormenta, se construye antes. ¿Notas cómo todo empieza a encajar? No se trata de blindarte de la vida, se trata de dejar de ser invadido por ella a cada minuto. Y hay todavía algo esencial. Proteger tu paz no es un evento, es una práctica continua. Habrá días en los que reaccionarás mejor, otros en los que te darás cuenta demasiado tarde. Habrá recaídas, habrá viejos patrones intentando volver. Habrá situaciones que tocarán puntos muy sensibles. No transformes eso en motivo para desistir. La paz madura no nace de la perfección, nace del regreso ante. Pierdes y vuelves, reaccionas y aprendes. Caes en el exceso y recalibras. Ese movimiento de regreso es sagrado porque muestra que ya no quieres vivir como antes. Ya viste demasiado para fingir que no te das cuenta. Ya sentiste demasiado el costo de la reactividad para romantizarla. Ya entendiste demasiado el valor de la serenidad para cambiarla por cualquier disputa pequeña. Y aunque todavía falles, algo dentro de ti ahora conoce el camino de vuelta. Eso vale oro, porque mucha gente sufre sin saber por qué sufre. Tú empiezas a sufrir con conciencia. Y eso ya es el comienzo de la transformación. Tal vez, en el fondo, lo que siempre quisiste no era que el mundo finalmente dejara de incomodarte. Tal vez, lo que siempre quisiste era no sentirte tan vulnerable a cada oscilación del mundo. Y esa vulnerabilidad excesiva puede disminuir. No por la ilusión de control no por relafugao, no por el endurecimiento, sino por presencia, discernimiento y entrenamiento. Entrenamiento para dejar pasar lo que no necesita entrar. Entrenamiento para cuestionar la narrativa automática. Entrenamiento para respirar antes de actuar. Entrenamiento para no personalizarlo todo. Entrenamiento para establecer límites. Entrenamiento para soltar lo que no depende de ti. Entrenamiento para cultivar, en lo común de los días, un centro que no sea tan fácilmente robado. Ese es el camino. No es instantáneo, pero es profundamente liberador. Cuando comienzas a vivir así, ocurre una transformación silenciosa. Las cosas siguen pasando, pero ya no encuentran en ti la misma superficie inflamable. La persona atravesada sigue existiendo, pero tú ya no te ofreces como campo de batalla. El retraso sigue llegando, pero ya no te arranca toda la paz. La crítica puede incluso doler, pero no define tu identidad. El silencio del otro todavía incomoda, pero no se convierte en sentencia sobre tu valor. El imprevisto aparece, pero no destruye tu dignidad. Poco a poco, la vida deja de parecer un conjunto de ataques personales y empieza a revelarse como siempre fue, en una corriente de acontecimientos mixtos, algunos bellos, otros difíciles, frente a los cuales tu verdadera tarea es permanecer consciente. Y eso trae una sensación muy rara hoy en día, a la sensación de haber vuelto a ti mismo. Al final, quizá la paz que buscas no esté tan lejos como parece. Quizá no esté escondida en un cambio radical de vida, ni en la ausencia total de problemas, ni en el comportamiento ideal de los demás. Quizá esté en la decisión íntima de no entregarte más tan fácilmente, de no salir de ti por cualquier cosa, de no permitir que cada pequeña agitación del mundo tenga el poder de definir tu clima interno. Eso no ocurre en un solo día, pero puede comenzar hoy. Puede comenzar en esta próxima conversación, en esta próxima provocación, en este próximo silencio incómodo, en este próximo retraso, en este próximo impulso de responder en la misma moneda. Tal vez, por primera vez, logres percibir el espacio entre la emoción y la elección. Y tal vez, en ese espacio, encuentres algo que llevabas mucho tiempo buscando, en tu propia autoridad interior. Entonces, recuerda esto cuando llegue el próximo disparador, porque llegará. Alguien dirá algo, algo se saldrá de tu control. Un comportamiento ajeno tocará. Una herida, una expectativa se romperá. Una incomodidad pedirá reacción inmediata. Y en ese momento, en vez de dejarte llevar como siempre, podrás preguntarte,
¿Esto merece mi paz? ¿Qué fue lo que de verdad ocurrió? Sin la historia que mi mente ya empezó a inventar. ¿Necesito responder ahora? ¿Esto es realmente sobre mí? ¿Dónde necesito un límite que aquí depende de mí y que no depende? ¿Cómo fortalezco mi mente para que esto no me arranque de mí mismo? Estas preguntas son más que reflexiones, son herramientas de libertad, son puertas de salida para quien se cansó de vivir emocionalmente capturado por todo. Y tal vez eso sea exactamente lo que el estoicismo quiere devolverte. No una vida sin ruidos, sino un alma menos disponible para el ruido. No una existencia sin conflicto, sino un corazón menos esclavizado por el conflicto. No una personalidad fría, sino una presencia firme. No un alejamiento de la vida, sino una forma más elevada de habitarla. Porque, en el fondo, proteger tu paz no es esconderte del mundo, es volverte lo suficientemente grande por dentro para que el mundo no te reduzca a cada instante. Y cuando eso ocurre, algo muy hermoso florece. Dejas de ser una persona que solo reacciona a lo que viene. Te conviertes en alguien que elige cómo permanece. Y esa elección, repetida en el silencio de los días, es el comienzo de una vida más ligera, más lúcida y mucho más tuya.